Aquí en Buen Día Uruguay, y tal como hemos anunciado, vamos a abordar un tema de estricta actualidad, ¿no? Porque ya recibimos aquí en el estudio del programa al diputado por el Frente Amplio, Enzo Malán, quien ha sido el denunciante de la situación generada en torno al intendente soriano Agustín Bascú, claro. Que bueno, todavía sigue dando que hablar, no solo a nivel nacional y de la justicia, sino que en la propia interna del Partido Nacional. Exactamente, además después del informe de la JUTEP todavía aún más resuena esta situación del intendente, y veremos también las consecuencias que se generan ahora a corto plazo. Pero para entender todo el caso en su totalidad, lo recibimos entonces. Bienvenido. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Siempre es bueno participar y informar a la población de las cosas que van sucediendo, sobre todo en el interior, que muchas veces no tenemos la posibilidad de estar en los medios montevideanos, ¿no? El diputado, usted fue el primero, digamos, en pedir los informes a la empresa ANCAP a propósito justamente del tema de la compra de combustible, ¿no? Sí, en primer lugar, decir que se ha hecho un trabajo en conjunto entre lo que es la mesa política del Frente Amplio de Soriano, la bancada de ediles, que en definitiva fue el brazo, digamos, ejecutor de algunas acciones. Y bueno, cuando empieza todo esto, incluso el intendente en algunas de estos informes dice, era de Estado público, tal cosa, ¿no? El tema de que tenían las empresas, de todo, de Estado público. Ahora, de Estado público es medio dudoso, porque hoy tenemos un concepto que yo trato de luchar contra él, que es la posverdad, ¿no? De decir cosas sin ningún fundamento atrás. Entonces, cuando la población o algún medio de prensa lanzaba alguna idea de que en una estación de servicio que era del intendente se estaba vendiendo a la intendencia, nosotros, más allá de eso, de una idea, no tenemos. Entonces teníamos que ir a algo concreto. Entonces lo concreto fue hacer un pedido de informes a ANCAP para ver si en determinado periodo se había vendido a la intendencia o no, y en qué estaciones de servicio en el departamento de Soriano. Bueno, eso fue el inicio, digamos, de esto. Tuvo su demora porque los pedidos de informe van al Ministerio de Industria, ANCAP, y dentro de ANCAP vuelven a hacer el recorrido inverso a la Cámara, etcétera. Y una vez que teníamos eso, teníamos que comprobar que en las empresas en las cuales la intendencia le había vendido y se decía que eran del intendente, que realmente el intendente fuera socio y fuera director y fuera administrador y fuera presidente. Entonces, también hay que hacer una serie de acciones para obtener los documentos. Una vez que se obtuvieron los documentos, bueno, entendimos que el equipo de la Diputación, la bancada de ediles, un conjunto de asesores jurídicos que estaban respaldando esta temática, que, bueno, se había violado la Constitución, o sea, se había inobservado el artículo 291 de la Constitución, en el cual un intendente no puede participar comprándose, digamos, a una empresa que es de él, porque en definitiva va a tener una ganancia personal, se puede estar beneficiando con un ingreso de la intendencia. Bueno, a partir de ahí se llevó en la Junta Departamental lo que llama, o sea, pedía un juicio político, que es lo que prevé la Constitución, porque eso es lo que nosotros queríamos, agotar el camino político, el camino constitucional. La Constitución prevé que con 1/3 de votos de la Junta Departamental se pueda denunciar al intendente ante el Senado. Y allí, si el Senado lo estima conveniente, bueno, activa lo que dice el artículo 292 de la Constitución, que es el cese en el cargo de intendente. Malán, ¿y esto no se dio? ¿Qué arrojó ese pedido de informes ANCAP? Concretamente, ¿de qué cifras estamos hablando? Bien, a ver, hablaban en su momento de unos 13 millones de pesos vendidos a la intendencia, pero la JUTEP ahora agregó otra que nosotros no la teníamos, porque no podemos salir a investigar, no podemos hacerlo, pero tendríamos que haber investigado todas las estaciones de servicio a ver en cuáles estaban el intendente y cuáles no. ¿Cuántas estaciones de servicio entonces están a cargo, digamos, o son propiedad, por decirlo de alguna manera, del intendente? Ahora se confirma que son 3 las estaciones de servicio. Entonces, con estas 3 y con el informe de la JUTEP, estaríamos hablando de unos 38 millones de pesos, ¿verdad? Que la intendencia habría... Bien, pero hay un dato que es interesante porque se compara, digamos, lo que vendió la estación de servicio de Bascú y la de su competidor en un mismo periodo de tiempo, ¿verdad? Ubicadas en Mercedes sobre la Ruta 2. Durante un tiempo tenían ventas similares. Y hacia fin de 2016 las ventas a la intendencia de las estaciones del señor Bascú triplicaban
a las de su competidor en la ciudad, Claro. ¿verdad? Tengo Ese es un aquí dato sin duda uno pertinente. de los datos que, es decir, en general pasó de un 20% a un 48% en general. Es decir, aumentaron, digamos, las ventas que se hacían a sus propias estaciones de servicio. Y en la estación radial, Mercedes, pasó, como usted decía, del 17% al 54%, Sí, mientras que en la competencia pasó del 82 al 45%, o sea, disminuyó. Todo eso queda muy claro también en el informe de la JUTEP, Sí, en sí, donde es contundente. Bueno, entonces, claro, la JUTEP y lo que la Comisión de Ética del Partido Nacional, en definitiva, lo que hicieron fue corroborar la denuncia que el Frente ahí está. Amplio Y había ahí hecho en su viene otro momento. capítulo, se abre otro capítulo, que lo consulto si hasta lo sorprende más que en realidad los datos que arrojó la investigación. Que Bascú siga en el cargo. ¿A usted qué le genera? ¿Le genera sorpresa? Porque incluso hasta la interna del Partido Nacional se acudió y desde la propia interna del Partido Nacional es que se pidió que dé un paso al costado. Bien, pero a ver, Bascú sigue en la Intendencia, sostenido por la bancada de ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado. Bueno, pero debió también haber asumido una posición. En su momento, todos, ¿verdad? Cuando estaban hablando de aquel juicio político, solamente hubo 7 votos, que son los 7 votos de los ediles del Frente Amplio. Los demás apoyaron al intendente, del Partido Nacional y Partido Colorado. Fue previo al informe de la JUTEP. Fue previo al informe de la Comisión de Ética del Partido Sí. Nacional y previo a la JUTEP. Si hoy se somete a votación, ¿pasa lo mismo? Y bueno, el lunes pasado hubo una... El lunes pasado, el informe de la JUTEP no había entrado todavía a la Junta Departamental y se pidió que se incorporara como asunto entrado y se leyera, ¿no? Y hubo una negativa rotunda del Partido Nacional y del Partido Colorado. Algún edil del Partido Nacional sí, 2 o 3, acompañaron este pedido, pero no tuvo mayoría. O sea que ni siquiera incorporar el informe de la Junta de Ética y Transparencia a la Junta Departamental como asunto entrado, ¿verdad? Ni siquiera para discutirlo. Entonces allí claramente hay un grupo de ediles del Partido Nacional, la mayoría, y del Partido Colorado que lo sostienen al intendente. Pero también está quien ha sido, digamos, la persona que ha estado defendiéndolo, justificándolo, que es el senador Besossi, ¿verdad? Que fue el intendente anterior. Que también habría que ver y seguir viendo, investigando, porque cuando el intendente Besossi cuando el senador Besossi era intendente, el hoy intendente Bascú era su suplente, y allí entraba también. Y habría que ver qué situación se generó allí, porque el intendente lo que tiene que hacer es hacer cumplir la ley. Un gesto político del intendente. Pero usted no lo esperaba después de... Y bueno, pero tiene todo este respaldo, ¿verdad? El respaldo departamental. Porque si no fuera por los medios de prensa nacionales, de Montevideo, que se preocuparon, quedaba quizás circunscripto a Soriano y sin mucha divulgación, ¿no? Entonces, bueno, la presencia de los medios le dio a este tema para adelante y hizo que se tomara en cuenta por el Partido Nacional y por la Junta de Ética. Ahora, para entender mejor el caso de Bascú, porque digo, esto puede suceder en muchos ámbitos, ¿no? De que puedan haber intereses encontrados entre lo público y lo privado, que se contradigan. En este caso, específicamente Bascú lo que tiene es, no es que hizo un daño patrimonial al Estado, sino que él se benefició económicamente. Eso es lo que dijo la JUTEP en su informe a propósito de la situación del intendente, ¿verdad? ¿Cuál tendría que haber sido el procedimiento, él siendo dueño de estaciones de servicio? ¿Cómo tendría que haber actuado entonces frente a lo que podían ser, digamos, los gastos en combustible de la Intendencia? ¿Haber prohibido la compra de combustible a sus estaciones de servicio? ¿Eso debería haber sido la forma de operar, digamos, en base a la Constitución? ¿O por el contrario, acá lo que llama la atención es esa desproporción en la venta de combustible a la Intendencia frente a sus competidores, por ejemplo? Dos cosas. Para que haya un acto de corrupción no tiene que haber necesariamente un daño al Estado, ¿verdad? Y a la Intendencia. En este caso creo que no lo hay. Pero sí hay un beneficio personal, una ventaja a partir del cargo que uno tiene. Y eso Exacto. está catalogado allí en el informe como corrupción. Ahora, nosotros, las personas que entramos en esta actividad política, ya sea como diputados, senadores, intendentes, tenemos algunas cosas que la Constitución nos prohíbe. Por ejemplo, yo soy diputado. Hace 2 años y medio, 3 años, era maestro de escuela.
yo tuve que renunciar al cargo de maestro de escuela porque no puedo ser empleado público y legislador. Claro. Y uno sabe eso. Ahora, si uno mantiene el cargo, y bueno... Pero el caso, puntual de Bascú, que es dueño de estaciones de servicio, y la Intendencia requiere de la con la compra Constitución de le pide combustible. que él no puede intervenir, estar en los dos, de un lado y del otro lado del mostrador. No Y puede no puede ordenar ser- comprar en su estación. No puede ser intendente y tener ser director o administrador de una empresa a la cual le vende a la intendencia. No hay puede. no hay elementos para radicar una denuncia penal. Bueno, ya el Frente Amplio ya lo hizo, ¿verdad? Pero digo, para terminar con esto, él tendría que haber primero anunciado, ordenado en la intendencia, bueno, en las estaciones de servicio, que son las del intendente, no vayan a echar combustible. Y a su estación de servicio, decirle, bueno, si vienen de la intendencia, no le despaches. bueno. ¿Por qué? Porque estoy inhibido, porque soy el intendente. O lo que hizo, en febrero, él renunció, él vendió, se sacó de encima, digamos, las acciones que tenía en las empresas. Hoy ya no es dueño de las empresas estas. Entonces, eso se pudo haber hecho. Y si no, no asume como intendente, porque es algo que la Constitución lo prevé, ¿verdad? Si yo hubiese querido seguir siendo maestro Él de tendría que escuela, haber tendría que renunciado no haber aceptado como ser director intendente. de esas empresas O haber de- indicado que no compraran allí. Haber ordenado, porque no es la única, ¿verdad? Enfrente, Claro. cruzando la calle, hay otra estación de servicio en Bueno. la cual... Pero por eso Pero aunque le no digo- compraran allí, seguiría siendo titular. O sea, la Claro. violación de la normativa se da No, de bueno, pero no, Bueno, no sé. pero si se no podría te haber... enriqueces con eso... Claro. Se podría haber evitado que Claro, se no vendiera hay- Claro, combustible. no, pero o sea, mi a- pregunta a- puntual a- iba a si debía especificar que en sus empresas, entre comillas, no se podría haber vendido combustible. O si, bueno, la Si él lo persona que hubiese está al hecho, frente... Si él lo hubiese hecho y no se hubiese vendido combustible, estaría Bueno, en realidad, salvado, hasta digamos, de si esta no se de esta modificaban situación. los porcentajes que manejaba al comienzo, Claro, eso que también, se ese es el transformaron, punto, porque si ¿no? los porcentajes, si la venta seguía pareja como hasta antes de la asunción de Bascú o el año que usted refería, tampoco se podía decir que había una intención específica de beneficiarse. Sí, eso capaz, pero no podría ni siquiera un litro. Claro, bueno, eso Porque es ahí por eso, estaría, bueno, yo no se puede un litro. ahí o sea. estaría infringiendo el Bien. artículo 291 de la Claro. Constitución, que él no puede ser director de una Esto generó, empresa. bueno, sin duda también una gran discusión dentro de la propia interna del Partido Nacional, y desde el comienzo, ¿verdad? Su líder, Lacalle Pou, fue bastante más estricto incluso que el propio juicio, digamos, de la Comisión de Ética del partido. Vamos a escucharlo y en todo caso después hacemos una reflexión sobre los dichos de Lacalle Pou. Sostengo que estuvo mal, sostengo que no se hace y mi evaluación personal sobre esa situación. Yo pertenezco a una organización, pertenezco a un partido. Yo dije que el informe, el dictamen de la Comisión de Ética había sido muy leve, desde mi punto de vista, y que había atado de pies y manos la resolución del directorio. Bueno, pasaron cosas. El directorio del Partido Nacional se pronunció, la interna del Partido Nacional se sacudió. Bascú dejó de integrar la agrupación que lidera el senador Larrañaga. Porque le quitaron el respaldo, Exactamente. ¿verdad? En su momento respaldó en la medida de lo que pudo, pero bueno, después los informes fueron contundentes y como decía Soy, le quitó el respaldo. Ahora, ¿de quién más qué puede pasar? ¿Y qué puede pasar en Soriano puntualmente y con la Intendencia? La calle la Pou preocupación hablaba de los vecinos también, ¿no? sí, De la gente de Soriano. La Comisión de Ética del Partido Nacional claramente dice, se estima un procedimiento de condena. Ahora, en ética, ¿qué es condenable? Un procedimiento de condena, eso es lo que dice. O sea, me parece que no es tan leve, digamos, lo que dice la Comisión de Ética del Partido Nacional. Y bien, pasaron todas estas cosas, toda la semana está apareciendo un documento nuevo. Como hoy decías, el Frente Amplio presentó ante la justicia todo esto, para que la justicia vea si conforme al Código Penal se configuraría una conjunción entre lo público y lo privado. Bueno, la justicia tendrá que determinar en ese sentido. O sea, son, digamos, procesos que están desarrollándose aún, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué va a pasar en Soriano? Dependerá de la justicia, dependerá de las decisiones del intendente y dependerá de los apoyos que tiene, que hasta ahora no se han modificado
notoriamente. Pero de no hay lo que había nada al principio, por el momento, hasta que por lo menos no se pronuncie la justicia, que lo pueda obligar a él, mientras sucede el proceso, a tener que renunciar al cargo. La única posibilidad que prevé la Constitución es el juicio político, que es la denuncia al Senado, ¿verdad? La mesa política del Frente Amplio se estará reuniendo el sábado y bueno, está casi como en sesión permanente para ir analizando los posibles escenarios. Ahora, esa acción ya la planteó el Frente Amplio y tuvo 7 votos en 31. Si ahora aparecen ediles del Partido Nacional o del Partido Colorado que quisieran completar hasta llegar al tercio, que es hasta 11 votos, bueno, es cuestión de irlo negociando, Bueno, pero en definitiva el tratamiento que se le dio al informe depende del Partido Nacional. tampoco en hace este momento. pensar que eso ocurra por el tratamiento que se le dio al informe de la Junta. Y es difícil, algunos en la Junta por ahí Departamental dicen de que Soriano. sí por un lado, pero después Claro. cuando hay que jugársela por el intendente, bueno, no se concretiza el voto, ¿verdad?, en la Junta. Entonces, puede suceder que o la justicia o puede suceder que le quiten el respaldo de lo que decían hoy, que eran los ediles y el senador Besosi, que es el local, digamos, o que la Junta Departamental active ese otro procedimiento que después el Senado tiene que tener 2/3 de voto para removerlo, ¿verdad? Sin duda. Muchas gracias, diputado Enzo Malán. Un placer haberlo recibido aquí Bueno, en Uruguay. muchas gracias a ustedes. Sabés que en Soriano no solamente por la temperatura está el clima cálido, sino por estas otras Claro.